Otro violento asalto, en este caso a una recicladora, pero con esta particularidad, los ladrones buscaban 80 millones de guaraníes, pero había menos dinero, Rosana Villalba. Asimismo, María Teresa, buenas tardes para todos. Este atraco ocurrió en perjuicio de una recicladora ubicada en el kilómetro 10 a Caraví de Ciudad del Este, y las cámaras de seguridad del local muestran cómo actuaron los marginales, que eran tres. Llegaron al lugar y de inmediato ingresaron con la voz de asalto. Todos tenían armas de fuego en mano y dos de ellos portaban credencial de uso policial de acuerdo a las víctimas. Uno de ellos va a reducir a dos de los funcionarios que estaban en el patio de esta recicladora, mientras los otros dos van hacia donde están los propietarios del local y otros funcionarios a quienes los encierran en una habitación para ellos con insistencia en fingir dónde estaban los 80 millones de guaraníes. Aparentemente tenían una información equivocada sobre el manejo del dinero, ya que solamente había 1.800.000 guaraníes, y esto aparentemente molestó a los marginales, que como no encontraban el botín comenzaron a reaccionar con violencia contra las víctimas. Vemos que propinan patadas a los funcionarios y uno de ellos inclusive amenaza con disparar su arma de fuego, pero luego ya optaron por retirarse del sitio llevando este ínfimo botín. Hablamos con el subcomisario Juan Morel, quien conversó con las víctimas, y ellos también sospechan de que los marginales tenían una información equivocada sobre el manejo de dinero en la recicladora. Escuchemos lo que Rosana, antes de ir a la nota, entonces es enorme la diferencia entre lo que ellos esperaban, que era 80 millones de guaraníes, y lo que había, que si nos confirmas, Rosana, 1.800.000 nada más. Enorme es la diferencia. Enorme es la diferencia. 1.800.000 guaraníes es lo que manejaba esta familia en la caja, en la recicladora. Y es grande la diferencia en relación al informe que aparentemente estos tenían. Los policías también comentaban de que observando el movimiento en la recicladora también era imposible que ellos manejen ese monto, porque también estaban trabajando, digamos, si bien ya más de un año, de forma aún precaria y con poco movimiento. Claro, evidentemente les pasaron muy mal el dato, y bueno, la violencia que se observa inclusive en un momento determinado, uno de los ladrones le apunta directamente a la cabeza a uno de los empleados, Rosana. Primero amenaza con disparar, luego lo golpea con la culata del arma. Mientras eso también el otro propina patadas a los funcionarios, porque estos también revelaron de que ellos quedaron bastante ofuscados al no encontrar el botín que pretendían los 80 millones de guaraníes. Dentro de la vivienda no había cámaras de seguridad, pero las víctimas revelaron de que destruyeron prácticamente todo, se rebuscaron, porque ellos sí tenían la información de la existencia de los 80 millones de guaraníes. Y la policía lo que destacó también es que por suerte finalmente ellos optaron por salir del sitio sin herir o agredir más aún a las víctimas. Sí, que se pegaron un tremendo susto. Ahí es como entra directamente apuntándole a la cabeza a la persona que tiene el sombrero. Nos decía Rosana que la entrevista era con quién, si podés darnos otra vez la introducción. Hablamos con el subcomisario Juan Morel, quien llegó a conversar con las víctimas. Le metieron todo en la casa y cerraron el portón, como vos visualizaste en el sitio cerrado, ¿verdad? Y ahí le empezaron a preguntar a la señora por el dinero, dónde estaba el dinero, pero le manifestaron por un monto X, era de 70, 80 millones. Pero después nosotros hablamos con la señora y ella nos manifestó que ellos nunca manejan esa cantidad de dinero, por eso es muy raro la forma en que llegaron estos delincuentes. Posteriormente ellos ingresaron a la casa, empezaron a rebuscarse en dos dormitorios de la casa, pero no encontraron el dinero que estaban buscando. De todos modos, ellos llevaron 1.800.000 de guaraníes que tenía la señora guardado.